Eran casi las 3 de la madrugada cuando Samuel llegó a casa. Exhausto, fue directo a la cocina por un vaso de agua, pero al cruzar el pasillo lo vio. Una figura pequeña, encorvada, de piel grisácea y rugosa, que lo observaba desde las sombras. Se quedó inmóvil, incapaz de procesar lo que veía. De repente, el ser se movió rápidamente hacia él, sujetándole la pierna con dedos largos y delgados. Samuel sintió un dolor intenso, como si algo lo presionara con fuerza. Con pánico agarró una lámpara y golpeó al ser, que emitió un sonido grave antes de desaparecer entre las sombras. Al día siguiente, Samuel notó marcas extrañas en su pierna. Desde esa noche, la sensación de que algo lo vigilaba nunca lo abandonó. Buenas noches, estimada audiencia. Hoy relataremos historias sobre seres de pequeña estatura que, aunque suelen pasar desapercibidos, son protagonistas de encuentros tan enigmáticos como escalofriantes. Estas criaturas, conocidas en múltiples culturas, pueden ser traviesas, protectoras o profundamente siniestras. En esta noche especial, exploraremos relatos aterradores de duendes, donde su presencia ha dejado cicatrices imborrables en quienes se han cruzado con ellos. Bienvenidos. Daniela, una joven publicista de 29 años, había logrado cumplir uno de sus sueños: mudarse sola a un pequeño departamento en la colonia Roma, en Ciudad de México. El lugar tenía su encanto. Aunque era un edificio antiguo, estaba bien cuidado, con pisos de madera que crujían al caminar y techos altos que daban una sensación de amplitud. A ella no le importaba que los vecinos hablaran de ciertos ruidos raros. Después de todo, era lo más económico que pudo encontrar en una zona céntrica. El primer día de mudanza transcurrió entre cajas, llamadas de su novio Raúl y los inevitables problemas de instalación del internet. Mientras desempacaba sus cosas en la recámara, notó algo curioso en el ropero empotrado en la pared. Dentro, en uno de los estantes superiores, encontró una figura de madera, un pequeño duende con ojos rojos y una sonrisa tallada en el rostro. Le pareció extraño, pero lo tomó como un detalle curioso del lugar. Pensó en tirarlo, pero decidió dejarlo en el mismo lugar. «Será un amuleto para la buena suerte», bromeó con Raúl por teléfono esa noche. Durante la primera semana, todo parecía ir bien, salvo por pequeñas cosas que Daniela achacaba al cansancio o a los nervios de estar sola por primera vez. Las luces del baño parpadeaban. A veces encontraba objetos fuera de lugar, como si los hubiera olvidado donde los dejó. Nada que considerara extraño. Sin embargo, una noche comenzó a escuchar algo que no pudo ignorar. Desde su cama, ya casi dormida, le pareció oír un susurro que provenía del armario. Abrió los ojos de golpe, pero no se atrevió a levantarse. Pensó que sería su imaginación o algún ruido del edificio. Cerró los ojos de nuevo, pero el sonido continuó, suave, como si alguien estuviera murmurando su nombre. Al día siguiente, le contó a Raúl lo sucedido. Él se rió. «Seguro estás viendo demasiadas películas de terror. Es un edificio viejo. Esos ruidos son normales», le dijo mientras inspeccionaba el ropero. No encontró nada fuera de lo común, salvo el duende de madera que seguía en su sitio. Raúl lo tomó entre las manos examinándolo con curiosidad. «Esto sí está raro. Mejor tíralo. No vaya a ser de esos amuletos raros». Pero Daniela decidió dejarlo. «No creo en esas cosas», respondió, aunque una parte de ella no quería admitir que ya comenzaba a sentirse incómoda con la figura. Las cosas empeoraron la segunda semana. Daniela empezó a despertarse siempre a la misma hora, 3:33 de la madrugada. No necesitaba ver el reloj, pues siempre era la misma sensación. Un frío extraño, acompañado de esa impresión de que alguien la observaba desde la oscuridad. Una noche, al despertar, notó que la puerta del ropero estaba entreabierta, aunque estaba segura de haberla cerrado. Al acercarse para inspeccionar, vio algo que la hizo retroceder.
las pequeñas huellas de lo que parecían pies descalzos marcadas en el polvo del suelo. Entró en pánico. Llamó a Raúl esa misma noche y él fue a quedarse con ella. Aunque intentó tranquilizarla, también estaba algo inquieto. Esa noche, mientras ambos dormían, el crujido del piso los despertó. Raúl encendió la luz y, para su sorpresa, la figura de madera ya no estaba en el estante donde la habían dejado. La encontraron tirada en el suelo, pero parecía diferente. La sonrisa tallada era más amplia y los ojos parecían brillar, aunque no había luz que los iluminara. A la mañana siguiente decidieron preguntar a los vecinos sobre el departamento. Fue entonces cuando conocieron a doña Aurora, una mujer mayor que vivía en el piso de abajo y llevaba más de 30 años en el edificio. Cuando le mencionaron el ropero y la figura, su expresión cambió. «Ay, muchachos, ese departamento tiene una historia fea. Hace como 20 años, una mujer que vivía ahí empezó a volverse loca. Decía que veía cosas, que un hombre pequeño la seguía por toda la casa. Al final se privó la existencia. Desde entonces, nadie ha durado mucho tiempo ahí». Cuando Raúl mencionó el duende de madera, doña Aurora se persignó. «Ese duende no es un adorno. Es una trampa para espíritus, pero si lo mueves o lo tiras, puede liberar algo que no quieres en tu vida». Daniela sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa noche decidieron deshacerse de la figura. Raúl la llevó al basurero del edificio, aunque Daniela no podía sacudirse la sensación de que algo los observaba mientras salían. Durmieron juntos esa noche, pero poco después de las 3 de la mañana, el sonido de risas agudas los despertó. Venían del ropero. Raúl, decidido a acabar con la situación, tomó un palo de escoba y abrió la puerta de golpe. El interior estaba vacío, pero el duende estaba ahí, de nuevo en el estante, con su sonrisa burlona y una grieta que no estaba antes en la madera. La situación llegó a su punto más aterrador cuando Daniela despertó una noche y vio, a través del espejo del tocador, una pequeña figura parada al pie de su cama. No era más grande que un niño, pero tenía una piel grisácea y ojos que brillaban como carbones encendidos. Se quedó paralizada mientras la figura la señalaba con un dedo y susurraba algo incomprensible. Cuando Raúl encendió la luz, no había nada. Al día siguiente buscaron a un sacerdote para que bendijera el departamento, pero ni siquiera él quiso entrar cuando escuchó la historia. «Esa cosa no es un simple espíritu», les dijo. «Es mejor que se vayan». Daniela decidió mudarse esa misma semana. Aunque Daniela dejó el departamento, nunca pudo recuperar la tranquilidad. Raúl juró haber visto a la misma figura en su propia casa días después, y Daniela asegura que aún escucha susurros en las noches. Esta historia es un recordatorio de que nunca debemos tomar objetos antiguos o desconocidos a la ligera, especialmente si vienen con leyendas o advertencias. Si encuentras algo fuera de lugar en un lugar donde vives, no lo toques, y si lo haces, busca ayuda espiritual. Siempre es mejor prevenir antes de liberar algo que no entendemos. ¿Y a ustedes, estimado auditorio, les ha ocurrido algo similar? ¿Han experimentado ruidos extraños en sus hogares, objetos que parecen moverse solos, o tal vez la sensación de que algo o alguien los observa en la oscuridad? Déjenmelo saber en los comentarios, será un gusto poder leerlos. Avanzamos hacia la segunda historia de la noche. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Beatriz, una joven universitaria de 21 años, decidió visitar el famoso mercado de artesanías en el centro de Puebla. Era uno de esos lugares que siempre la habían fascinado. Los pasillos llenos de colores, el aroma a madera tallada y el sonido constante de los comerciantes ofreciendo sus productos. Había ido con un propósito claro: encontrar un regalo especial para su madre, algo único que no se pudiera conseguir en otro lugar.
Recorrió el mercado con calma, deteniéndose en los puestos que vendían cerámica, textiles y joyería. Sin embargo, ninguno de los objetos lograba llamar su atención. Fue entonces cuando, al doblar por un estrecho pasillo menos concurrido, encontró un puesto que parecía diferente a los demás. Las mesas estaban llenas de pequeñas figuras talladas en madera, cada una más extraña que la anterior. Había rostros grotescos, cuerpos desproporcionados y expresiones que iban desde la risa hasta el terror. El hombre que atendía el puesto era mayor, de cabello completamente blanco y ojos hundidos que parecían no parpadear. Su rostro era inexpresivo, casi perturbador. Beatriz sintió un escalofrío, pero decidió acercarse de todos modos. Mientras inspeccionaba las figuras, una en particular capturó su atención. Era pequeña, de unos 20 centímetros de alto, y representaba a un hombre encorvado, con la piel llena de grietas talladas y una sonrisa torcida. Sus ojos, aunque eran solo agujeros en la madera, parecían tener vida propia. «Esa es especial», dijo el vendedor de pronto, en un tono bajo que hizo que Beatriz diera un pequeño salto. «No hay otra como esta. Si la llevas, tendrá un vínculo contigo». Beatriz rió nerviosa. No era alguien supersticiosa, pero las palabras del hombre la incomodaron. Sin embargo, la curiosidad pudo más y terminó comprándola. «Será un buen regalo para mamá», pensó, aunque en el fondo sabía que no estaba convencida. El hombre no le dio bolsa ni envoltura, solo extendió la figura hacia ella con una advertencia final: «No la ignores». Esa noche, Beatriz colocó la figura en el estante de su cuarto, junto a sus libros y algunos adornos. Mientras la acomodaba, sintió una leve incomodidad al tocarla. La madera era extrañamente fría, como si hubiera estado guardada en un lugar helado. No le dio mayor importancia y se fue a dormir. A las 3 de la madrugada, Beatriz despertó súbitamente. Había tenido una pesadilla en la que alguien la observaba desde las esquinas de su cuarto, aunque cuando abría los ojos no podía verlo. Se sentó en la cama, tratando de tranquilizarse, y al mirar hacia el estante, notó algo extraño. La figura parecía haberse inclinado ligeramente hacia adelante, como si estuviera mirándola directamente. «No puede ser», murmuró. Era imposible que se hubiera movido. Seguramente estaba demasiado cansada, pensó, y se acostó nuevamente, aunque le costó volver a dormir. Al día siguiente comenzaron los pequeños cambios. Cuando llegó de la universidad, notó que sus llaves no estaban donde las había dejado, y un libro que siempre estaba cerrado apareció abierto en una página al azar. Pensó que era descuido, aunque le parecía extraño. Esa noche volvió a despertar a la misma hora y de nuevo sintió esa incomodidad en el ambiente. Esta vez no se atrevió a mirar hacia el estante. A la mañana siguiente, al ponerse los zapatos, notó algo que la alarmó. Tenía una marca en el tobillo, como si alguien la hubiera sujetado con fuerza mientras dormía. La piel estaba rojiza, pero no le dolía. Decidió ignorarlo, atribuyéndolo a una posible reacción alérgica o a algo que había pasado sin darse cuenta. Sin embargo, cada noche las cosas se volvían más inquietantes. El tercer día, al entrar a su cuarto, la figura ya no estaba en el estante. Beatriz buscó por toda la habitación hasta que la encontró tirada bajo su cama. Debió caerse, se dijo, aunque el estante no estaba en una posición desde donde pudiera caerse fácilmente. La colocó de nuevo en su lugar, aunque empezó a sentir una incomodidad constante al tenerla cerca. Esa noche fue la más aterradora. Beatriz despertó otra vez, pero esta vez por un ruido. Algo se movía en el suelo, cerca de la cama. Contuvo la respiración y se quedó inmóvil. Cuando reunió el valor para asomarse, lo que vio la hizo gritar. La figura estaba de pie en el suelo mirando hacia ella. No podía ser posible. Era como si alguien la hubiera puesto ahí, o como si hubiera llegado por su cuenta. En pánico,
Tomó la figura y la arrojó al basurero del edificio, sin importarle que fuera un regalo para su madre. Esa noche no durmió, pero al día siguiente, al regresar a su cuarto, lo que vio la dejó helada. La figura estaba nuevamente en el estante, en el mismo lugar donde la había puesto la primera vez. Beatriz decidió pedir ayuda a su amiga Rosa, quien siempre había estado interesada en temas paranormales. Rosa la visitó esa tarde y, apenas vio la figura, frunció el ceño. «Esto no es solo una talla. Hay algo más aquí», le dijo. Rosa explicó que algunos objetos pueden llevar consigo energías o entidades que no pertenecen a este mundo y que deshacerse de ellos no siempre es suficiente. Intentaron quemar la figura en el patio de la casa, pero la madera no ardía. En cambio, un olor a quemado llenó el aire, acompañado de un leve susurro que ambas escucharon al mismo tiempo. «Esto es peligroso», dijo Rosa, completamente seria. «No sé qué es exactamente, pero no es algo con lo que deberías jugar». A partir de esa noche, Beatriz empezó a experimentar algo más perturbador. La figura parecía acercarse más a su cama cada vez que la veía. Siempre estaba en el estante, pero al cerrar los ojos y volver a mirar, estaba un poco más cerca. En su última noche en el departamento, Beatriz despertó con un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La figura estaba sobre la almohada, justo al lado de su rostro. El pánico la consumió, y esa misma noche empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres. La figura desapareció junto con ella, pero desde entonces Beatriz asegura sentir una presencia constante, una sombra pequeña que ve de reojo y una sensación de que nunca está sola, incluso en los lugares más iluminados. A veces, los objetos que compramos, especialmente aquellos que vienen de lugares con historias desconocidas, pueden traer consigo más de lo que esperamos. Si un objeto te genera incomodidad, no lo lleves a casa, y si ya lo hiciste, busca ayuda de expertos antes de que sea demasiado tarde. ¿Y ustedes, estimado auditorio? ¿Les ha pasado algo similar? ¿Alguna vez han comprado un objeto que luego les haya causado inquietud? Déjenme sus experiencias en los comentarios, será un gusto leerlas. Si te están gustando estas historias, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos y darle un pulgar arriba para apoyar este contenido. Tu apoyo es clave para que podamos seguir trayéndote estas escalofriantes narraciones. Ahora, prepárate, porque seguimos con la próxima historia de la noche. El río Grijalba, en un pequeño pueblo de Chiapas, era el lugar favorito de Joaquín, un niño de 10 años que solía acompañar a su padre, Ernesto, a pescar. Era un paraje tranquilo, rodeado de árboles frondosos y un constante murmullo de agua que relajaba los sentidos. Sin embargo, los vecinos del pueblo tenían ciertas advertencias. Nunca vayan al río después del atardecer. Joaquín había oído esas historias desde pequeño, relatos de figuras extrañas que aparecían al anochecer, pero como su padre siempre decía, son cuentos para asustar a los niños. Una tarde de abril, Ernesto decidió quedarse pescando más tiempo de lo habitual. Joaquín lo acompañó emocionado. El sol comenzaba a ocultarse tras los árboles y las sombras del río se alargaban, dándole al lugar una atmósfera inquietante. «Terminamos esta última red y nos vamos», dijo Ernesto mientras recogía el equipo. Pero justo cuando estaban por marcharse, Joaquín escuchó algo, un susurro tenue como si alguien lo llamara desde el agua. «Papá, ¿escuchaste eso?», preguntó nervioso. «Solo es el río, hijo, no te preocupes». Pero Joaquín no estaba convencido. El susurro se repitió, más claro esta vez, y el niño juró escuchar su nombre. Joaquín. Esa noche, mientras dormía, Joaquín tuvo un sueño extraño. Soñó con el río, pero no era como siempre lo había visto. El agua estaba oscura, casi negra,
y en su superficie flotaban pequeñas sombras. De entre ellas una figura emergió, un ser pequeño, de no más de 1 metro de altura, con una piel pálida y ojos hundidos que lo miraban fijamente. Joaquín despertó de golpe, empapado en sudor. Los días siguientes el niño comenzó a comportarse de manera extraña. Se mostraba distraído, mirando por la ventana hacia el río, y decía que alguien lo estaba llamando. Su madre, Rosario, pensó que solo era un juego, pero Ernesto empezó a preocuparse. Una noche, Joaquín se levantó de la cama en silencio y caminó hasta el río. Lo encontraron horas después, parado en la orilla, con el agua cubriéndole los pies y una mirada perdida en el rostro. «¿Qué hacías ahí?», le gritó su padre. «Él me estaba esperando», respondió Joaquín en voz baja. Al día siguiente, Ernesto decidió que era hora de buscar ayuda. Fue con don Pedro, un anciano del pueblo que conocía las historias del río. Cuando le contó lo sucedido, don Pedro lo miró con gravedad. «Ese río está maldito. Desde hace años se habla de un duende que vive en sus aguas. Es pequeño, pero muy astuto, y se lleva a los niños que logra atraer». Si Joaquín escuchó su llamado, significa que ya lo está siguiendo. Ernesto, incrédulo, pensó que eran solo cuentos de viejos, pero esa noche la situación empeoró. Rosario despertó al escuchar pasos en la casa. Al levantarse, vio a Joaquín parado frente a la puerta, con las manos estiradas hacia la cerradura. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía que no estaba consciente. Al día siguiente, Joaquín no recordaba nada de lo sucedido. Días después, Joaquín desapareció. La familia entró en pánico, buscándolo por todo el pueblo sin éxito. La policía organizó una búsqueda en el bosque cercano, pero fue don Pedro quien sugirió algo aterrador: búsquenlo en el río. Cuando llegaron a la orilla, Ernesto vio algo que lo dejó sin aliento: la figura de su hijo, parado en el centro del agua, con el agua hasta las rodillas, mirando hacia abajo. Corrió para sacarlo, pero cuando llegó, Joaquín murmuró algo que lo congeló. «Papá, no podemos irnos, él está aquí». Ernesto lo sujetó con todas sus fuerzas y corrió hacia la orilla. Detrás de ellos, el agua comenzó a agitarse violentamente, como si algo estuviera moviéndose debajo de la superficie. Los pescadores que llegaron al lugar aseguran haber visto una figura pequeña y pálida, con ojos brillantes, emergiendo por un segundo antes de volver a hundirse. Desde entonces, Joaquín nunca volvió a ser el mismo. Pasaba los días en silencio, mirando hacia el río desde la ventana, como si esperara algo. La familia decidió mudarse, dejando atrás el lugar y todas las historias que lo acompañaban. Pero Ernesto sabía que, aunque se fueran, el río y lo que habitaba en él nunca dejarían de buscar a su hijo. El agua guarda secretos que no siempre somos capaces de entender. Si alguna vez visitas un río o un lago y sientes una presencia extraña, aléjate. Hay cosas que no pertenecen a nuestro mundo, pero que siempre están esperando que alguien se acerque lo suficiente. Ahora, avancemos hacia la siguiente historia de la noche. Era una tranquila tarde de junio, en 1995, cuando la familia Méndez se instalaba en su nueva casa, ubicada en las afueras de un pequeño pueblo de Veracruz. La propiedad era amplia y tenía un gran jardín trasero rodeado de árboles frutales. Para Lucía, la madre, el jardín era perfecto para que sus hijos pequeños, Sofía, de 8 años, y Martín, de 6, jugaran durante las tardes. Aunque los vecinos les habían mencionado rumores extraños sobre el lugar, la familia estaba emocionada por comenzar una nueva etapa. Durante las primeras semanas, todo parecía normal. Lucía cuidaba las plantas mientras los niños jugaban, y Ernesto, el padre, disfrutaba arreglando detalles de la casa. Pero un día, mientras Lucía recogía la ropa del tendedero, notó algo fuera de lugar. Pequeños montones de ramas, piedras y flores secas comenzaron a aparecer cerca de los árboles del jardín.
Parecían arreglados intencionalmente, como si alguien hubiera creado pequeños altares. Lucía pensó que sus hijos eran los responsables. ¿Por qué están haciendo eso con las ramas?, les preguntó con curiosidad. Pero Sofía y Martín negaron haber hecho algo. No fuimos nosotros, mamá, aparecen solos, respondió Sofía confundida. Lucía no les creyó del todo, pero tampoco quiso darle mayor importancia. A los pocos días, los montones comenzaron a volverse más elaborados. Algunos tenían figuras geométricas y otros estaban acompañados por objetos que no pertenecían al jardín, como botones viejos o trozos de tela. Una tarde, mientras barría el patio, Lucía encontró uno de esos montones justo en el umbral de la puerta trasera. En el centro había un trozo de tela roja cuidadosamente doblado. Un escalofrío recorrió su espalda. Esa noche, mientras Ernesto veía televisión, las luces de la sala comenzaron a parpadear sin razón aparente. Luego escucharon un sonido seco en la ventana que daba al jardín, como si algo hubiera golpeado el vidrio. Al salir a revisar, no encontraron nada. Ernesto lo atribuyó al viento, pero Lucía sentía que algo no estaba bien. Martín, el hijo menor, comenzó a comportarse de manera extraña. Solía ser un niño alegre, pero ahora se mostraba reservado y callado. Una noche, mientras cenaban, dejó caer su cuchara y en voz baja murmuró: «Ellos no quieren que toquemos sus cosas». Lucía lo miró confundida. «¿Ellos quiénes, hijo?». Martín solo bajó la mirada y no respondió. Esa misma noche, mientras todos dormían, Lucía despertó al escuchar pasos suaves que venían del jardín. Al mirar por la ventana de su habitación, vio cómo las ramas de los árboles se movían, aunque no había viento. Entonces, notó algo que la dejó paralizada. Una pequeña figura encorvada, de no más de 60 centímetros, estaba parada junto a uno de los montones de ramas. La luz de la luna apenas iluminaba su silueta, pero alcanzó a distinguir su cabeza desproporcionada y su postura extraña. Lucía retrocedió, cerró las cortinas y trató de despertar a Ernesto, pero él solo murmuró que estaba soñando. A la mañana siguiente, decidió no decir nada, pensando que tal vez había sido su imaginación. Sin embargo, Martín continuó comportándose de forma inquietante. Un día, mientras jugaba con su hermana en el jardín, Lucía escuchó que Sofía hablaba sola. Se asomó desde la cocina y vio a la niña sentada junto a un árbol, sosteniendo su muñeca. «No puedo, mamá no me deja salir después de que se pone el sol», dijo Sofía, como si respondiera a alguien. Lucía salió al jardín de inmediato. «¿Con quién hablas, Sofía?», le preguntó. «Con el hombrecito que vive en el árbol», respondió la niña con naturalidad, señalando hacia el arbusto más cercano. Lucía sintió un escalofrío, miró hacia donde su hija había señalado, pero no vio nada. Ordenó a los niños que entraran a la casa y les prohibió jugar en el jardín después del atardecer. Ernesto, al escuchar lo que había sucedido, intentó calmarla. «Seguramente es la imaginación de los niños. Este lugar es nuevo para ellos. Es normal que inventen cosas». Esa noche, las cosas se salieron de control. Lucía despertó de madrugada al sentir que algo se movía en su habitación. Se incorporó rápidamente y notó que la puerta que daba al jardín estaba entreabierta. Estaba segura de que la había cerrado antes de dormir. Ernesto se levantó alarmado y al revisar el resto de la casa, encontraron pequeñas marcas de lo que parecían ser pies descalzos en el suelo de la cocina. A la mañana siguiente, decidieron talar algunos de los árboles del jardín, pensando que así podrían eliminar cualquier lugar donde alguien o algo pudiera esconderse. Pero mientras Ernesto cortaba una de las ramas más grandes, Martín comenzó a llorar desconsoladamente. «Papá, no les gusta que hagas eso. Van a entrar a la casa», dijo entre sollozos. Esa noche, Lucía despertó al escuchar un sonido que venía del pasillo. Al salir de su cuarto, vio a Martín parado frente a la puerta trasera,
con una expresión vacía en el rostro. Parecía que estaba en trance. Cuando intentó moverlo, el niño solo murmuró: «Dicen que ya es su casa». Desesperada, Lucía acudió a don Alberto, un anciano del pueblo conocido por sus conocimientos sobre cosas sobrenaturales. Cuando le contó lo sucedido, don Alberto la miró con seriedad. «En este pueblo siempre se ha dicho que los duendes cuidan los lugares que consideran suyos. Si has visto montones de ramas o piedras, significa que están marcando su territorio. Si los molestaste, no se detendrán hasta que recuperen lo que consideran suyo». Esa misma tarde, don Alberto realizó un ritual en el jardín para intentar apaciguarlos, dejando ofrendas de pan y dulces. Aunque Lucía quería creer que todo terminaría ahí, los eventos continuaron. La última noche que la familia pasó en esa casa fue la peor. Lucía despertó al sentir un peso en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre ella. Cuando abrió los ojos, vio una pequeña figura a los pies de su cama, con ojos oscuros y una sonrisa torcida que se perdía en la penumbra. Al mismo tiempo, Ernesto escuchó pasos que cruzaban el pasillo, y Martín comenzó a gritar desde su habitación. Cuando lograron encender todas las luces de la casa, no encontraron nada, pero la puerta trasera estaba nuevamente abierta. Esa misma noche, empacaron lo esencial y se fueron a casa de unos familiares. Aunque dejaron la casa, Lucía asegura que la sensación de ser observada nunca la abandonó. Incluso en su nuevo hogar, dice haber escuchado risas suaves en el jardín, como si los hombrecitos la hubieran seguido. ¿Y tú? ¿Has notado algo extraño en tu jardín o en tu casa? Si alguna vez encuentras montones de ramas o piedras sin explicación, ten cuidado. Podrían ser señales de que no estás solo. Déjanos tus experiencias en los comentarios, será un gusto leerte. Y no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un pulgar arriba para apoyar este contenido. Tu apoyo nos permite seguir trayéndote más historias escalofriantes como esta. Hasta la próxima.